Yo quiero tomar y hacer uso de la palabra del Señor. Quiero invitarles a acompañarme, por favor. Aleluya. Acompáñenme, por favor, en el Evangelio según Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Evangelio según Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. ¿Me pueden confirmar con amén? Amén. San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Hoy me toca ministrar bajo el tema redescubrir la voluntad de Dios. Redescubrir la voluntad de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echando vuestras redes, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra que ha sido leída, Dios. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que esta palabra pueda ser una semilla, Dios, en nosotros que somos la tierra, una tierra fértil, y que pueda producir fruto, y fruto de crecimiento y de arrepentimiento. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Redescubrir la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros nos vemos frente al prefijo re, nos hace una revelación o nos recuerda que hay una necesidad de volver a un lugar establecido. El prefijo re te hace entender que hay algo que una vez fue y que ha dejado de ser, o algo que estaba, que ya no está. Por ejemplo, la muy usada expresión reforma habla de algo que perdió su forma y se ve en la necesidad de retomar la forma original. Es salir de lo inusual para caer en lo usual. El prefijo re siempre nos va a confrontar, siempre nos va a revelar de que hay algo que estuvo bien una ocasión, pero ya que no está bien. Así que en el caso de Pedro, se le presentó a él una revelación. La revelación que Dios le presentó a Pedro fue la oportunidad de conocer la voluntad de Dios para con su vida. Fue una oportunidad para él. Pedro era
de profesión pescador. Pedro sabía de pesca. Pedro estaba enfocado en lo que ya él sabía hacer. Pero en esa madrugada, luego de una noche de mucha frustración, de haber trabajado toda la noche, entonces se le presentó el maestro y el maestro le dijo: préstame tu barca, déjame subir a la barca, porque había una gran necesidad. ¿Cuál? La necesidad de que le era un poco dificultoso para el maestro ministrar desde el entorno del público, porque dice el texto que la multitud lo agolpaba, lo presionaba. Algo que siempre digo, es muy fundamental reconocer, siendo ministros, reconocer que no es bueno ministrar desde el punto de vista de la multitud. Y eso nos exige a nosotros los ministros de apartarnos de la multitud, porque cuando ministramos desde la presión de la multitud, terminamos en predicarle a la multitud lo que ellos querían escuchar. Así que Jesús, al no querer predicar o enseñar lo que la multitud quería, Él se apartó de la multitud, mientras que la palabra dice que la multitud agolpaba, es decir, que presionaba a Jesús, pero Él se alejó, subió a una barca y precisamente subió a la de Pedro. En ese momento Jesús le mostró, le reveló a Pedro cuál iba a ser su voluntad para con su vida. Luego de una noche de mucha frustración, el gran pescador pasó toda la noche y no pescó nada. Pues nadie sabe cuál era la situación de Pedro en ese momento, pero Pedro estaba frustrado. Juan y Jacobo también, que eran sus compañeros, también estaban frustrados. Así que todas las barcas, o las dos barcas, llegaron en la orilla y de repente Jesús le dijo: yo necesito esa barca para poder predicar. Y cuando eso, Pedro todavía no era un discípulo de Jesús. Fue en ese momento de frustración, en ese momento de desilusión, en que Cristo se le acercó y le reveló cuál era su voluntad para la vida de Pedro. ¿Cuál era su voluntad? Yo haré de ti pescador de hombres. Pedro de seguro no entendió lo que Jesús le decía en ese momento. Pero lo que motivó a Pedro a seguir a Jesús es cuando él vio la magnitud de la pesca que tuvo Jesús, o que él tuvo. Un hombre experto en la pesca, cuando Jesús le dijo: tira la red. No estaba en alta mar. Pasó toda la noche en alta mar, no pescó nada. Ahora está cerca de la orilla y le dice Jesús: ahora tira la red. Una de las cosas que me llama la atención es que Pedro, nosotros todos, tenemos una parte en nuestro ser, esa parte que Dios deposita algo de fe, que nos lleva a identificar cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Cuando Jesús le dijo: tira la red, le digo: mira, maestro, yo pasé toda la noche tratando de pescar algo y no pescamos nada. Así que yo lo voy a hacer, pero en tu nombre. Ya no se trata de mi fuerza, ya no se trata de mi conocimiento, se trata del nombre. Así que en tu nombre yo lo voy a hacer. Y cuando Pedro tiró la red, dice la palabra que agarraron tanto pescado que se rompía la red. Tuvieron que llamar a la otra barca y dicen que eran tantos los pescados que las dos barcas se hundían. Y ante la magnitud de ese milagro, Jesús miró a Pedro y Pedro le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. En este punto de la vida de Pedro, Pedro pudo reconocer su condición
por una manifestación sobrenatural. Es ahí donde nosotros logramos ver y entender cuál es nuestra condición cuando estamos expuestos ante la gloria de Dios. Pedro le dijo: apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: desde ahora en adelante haré de ti pescador de hombres. Recibió su llamado y descubrió la voluntad de Dios para con su vida. Ahora bien, algo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros, en un momento determinado, Dios nos hace el llamado. Pero también hay un punto de nuestra existencia, el estar expuesto ante las palabras de verdad. En algún punto recibimos cuál es la voluntad de Dios para con nuestra vida. Es importante entender para qué Dios te ha llamado. Porque si todavía tú no has entendido para qué Dios te ha llamado, entonces estarás dando vuelta y vuelta en la iglesia sin ni siquiera saber para qué yo estoy aquí. Estarás años tras años calentando. Ahora no hay banco. Y nuestras sillas, como tienen colcha, como no se calienta, ¿verdad? Son cómodas. Pero de igual forma, calentando sillas acolchadas. Y nunca damos cuenta para qué Dios me ha llamado. Pero de seguro que hay un llamado que Dios te ha hecho. Y depende de nosotros cómo vamos a responder al llamado de Dios. Levanten la mano todo aquel que ha reconocido cuál es el llamado de Dios para su vida. Levanten su mano. Los que saben cuál es el llamado de Dios. Amén. Si ya conoces cuál es el llamado de Dios, fue justamente lo que hizo Dios con Pedro. Le reveló cuál era su voluntad para su vida. Ahora bien, algo que tenemos que entender es que existe una serie de eventos naturales y espirituales que pueden ocasionar de que alguien se desvíe o se desconecte de la voluntad de Dios para su vida. Hay muchos eventos que se pueden dar. Hay eventos naturales, eventos familiares, eventos matrimoniales, eventos de escasez. Hay un sinnúmero de eventos que puedan jugar un papel muy estratégico en tu desenfoque del llamado de Dios para tu vida. Hay personas, su desvío del llamado de Dios para su vida ha sido un empleo. Estaba muy metido en Dios, trabajando para el cumplimiento de su asignación, y de repente consigue un empleo muy diferente a lo que Dios lo ha llamado. Entonces, poco a poco esa persona va perdiendo el norte, va perdiendo el enfoque de lo que Dios le ha llamado. El llamado de Dios para nuestra vida consiste en posicionarnos en un lugar estratégico. Dios, cada vez que nos hace un llamado, siempre te va a identificar un lugar, un territorio, para que pueda desde ese lugar ejercer, cumplir con tu asignación. Y por eso que es importante, al momento de nosotros movernos, buscar la guianza del Espíritu Santo. No, pero a veces nosotros solamente nos enfocamos tanto en lo natural, tanto en las cosas que podemos hacer, que pueden traer beneficios a nuestra vida, a nuestra finanza, sin tomar en cuenta a Dios. Es que a mí no me gusta esta iglesia porque realmente la temática, yo prefiero mudarme o me voy para otra iglesia. ¿Consultaste a Dios? Y llegas aquí Dios, y yo, a mí me gusta la temática de esa iglesia. A lo mejor no es el lugar donde Dios te quería. Y aquí te vas a secar.
Y así mismo hay personas que han ido, que se han ido a otro lugar, ¿me entiendes? Y allá no es el lugar donde Dios me quería tener esa persona. Yo no puedo por mí mismo mudarme de una ciudad a otra por voluntad propia. Cuando yo venía para acá, Dios tuvo que hablarme y decirme: yo te llevo. Me mostró todo. Yo no quería salir de Bávaro. Era como un cambio del cielo a la tierra. Dejarlo todo, ministerialmente hablando, económicamente hablando, todo. Iniciar desde cero. Pero yo fui obediente a la voz del Espíritu Santo. Imagínense que ahora mismo alguien me llama y me ofrece algo, una empresa o algo grande o un ministerio, o traemos una iglesia y más grande todo eso. Dios nunca me dijo eso. Es lo mismo que le dijo José a la mujer de Potifar. Cuando le hizo todas las propuestas, me imagino José diciéndole a ella en el sueño que yo no te vi, mamacita. Porque hay ofertas que el enemigo puede ponernos. En ocasiones podemos sentirnos desilusionados porque nos creamos grandes expectativas. No, que Dios me va a llevar a las naciones y ya tenemos una expectativa tan grande que lo que tenemos ahora mismo en la mano no lo valoramos. Pero Dios suele medir nuestro nivel de compromiso con cosas pequeñas. Con cosas pequeñas es que Dios va a medir tu nivel de responsabilidad. Porque el que no es fiel en lo poco, Dios no lo pondrá en lo mucho. ¿Están aquí? Dios no nos pondrá en lo mucho si no somos fieles en lo poco. Si no somos fieles en lo ajeno, ¿quién nos dará lo nuestro propio? Así que hay tantos y tantos eventos que podría yo mencionar para que puedan entender que hay muchos factores en la vida que nos pueden desconectar de la voluntad de Dios. Su voluntad para nuestra vida. Ahora bien, en el caso de los discípulos, ellos habían creado una gran expectativa de cómo sería el Mesías. Ellos tenían una gran expectativa de la grandeza de ese hombre que iba a ser un líder político que iba a liberarlo a ellos del yugo romano. Pero de repente Jesús murió. Digan conmigo: Jesús murió. Toda expectativa se fue a mí. Ahí es que los discípulos perdieron la voluntad de Dios. Se desconectaron de la voluntad de Dios. Ya aquel hombre que había sido llamado y se le había revelado el propósito de Dios para su vida, él dijo: ahora ya lo mataron. ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué cosa puede haber pasado en tu vida y que puede llevarte al nivel de desconectarte de la voluntad de Dios. Algo puede pasar en nuestra vida y es importante identificar qué fue lo que pasó en mi vida. ¿En qué punto de mi vida es que me desconecté de lo que Dios dijo de mí? Del llamado que Dios me había hecho. Y todos estamos expuestos a desconectarnos en algún momento de la verdadera voluntad de Dios. Y cuando hablamos de voluntad de Dios, en ocasiones para justificarnos, he escuchado a muchas personas hablar de una tal voluntad permisiva. Algo que la voluntad permisiva de Dios es que Dios en ocasiones te permite hacer cosas. Para mí no existe tal cosa. La voluntad de Dios es única, es una, su perfecta voluntad. Ahora bien, desviarnos de la voluntad de Dios puede producir en nuestra vida, número uno, desgastes físicos,
desviarnos de la voluntad de Dios. Nos lleva a un punto de hacer la cosa con nuestra fuerza y no ver resultados. Proyectos frustrados, planes que no se llevan a cabo, porque todo lo que estamos haciendo está desconectado de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso, cuando tú haces cosas una y otra vez, te frustras. Pedro estaba frustrado antes de recibir el llamado. Una noche entera trabajando y sin ver resultado. Pero cuando recibió el llamado, se dedicó al llamado. Trabajó en pos de ese llamado. Caminó en pos de ese llamado. Pero cuando Jesús murió, Pedro dijo, ya las cosas no es igual. Ya la esperanza que teníamos en el Mesías ya no está. Ya Él se murió, ya Él se fue. Señores, algo que debemos de darnos cuenta es que no habían pasado muchos días. ¿Están de acuerdo conmigo? No habían pasado muchos días. Entonces, ¿por qué Pedro volvió a lo suyo? Lo que anteriormente él sabía hacer. Porque Pedro tenía un plan B. En caso en que matan a este, tengo mi barca aquí. Me imagino Pedro, parafaseando, ¿verdad? Me imagino Pedro sentado hablando con su esposa, mira, convenciendo a su esposa. No, mi amor, tú sabes que es el Mesías. Yo no puedo ahora mismo salir a pescar, yo tengo que dejar todo eso. Porque el Mesías nos va a liberar del yugo de los romanos. Ya no tendremos que estar afanados por pagar impuestos. Si el mismo Hijo de Dios, Él está ahí entre nosotros, aquel que estábamos esperando, convenciendo a la pobre mujer. Pero de repente se murió, lo mataron. ¿Con qué cara ahora o con qué argumento va a convencer a la mujer? Pedro tenía un plan B. Y es justamente ese plan B que no nos permite entregarnos al 100% al llamado de Dios para nuestra vida. El plan B. Una opción. Si me va mal aquí, me apoyo del otro lado. Y ahí es que nosotros debemos de tomar el ejemplo de Eliseo. Porque Eliseo, lo único que sabía hacer era arar. Lo único que sabía hacer era bregar con bueyes, bregar con la agricultura. Pero cuando recibió el llamado de parte de Elías, Dios le hizo entender cuál era el llamado de él. Lo primero que le dijo a Elías, permíteme ir y besar a mis padres. Pero el hombre agarró, acabó con todo lo que tenía. Porque el que toma el arado y lo suelta no es digno, decía Jesús. No es digno de mí. El que inicia la obra y la suelta no es digno de mí. A todos nosotros nos puede pasar. Pues número uno, cuando nos desviamos del plan de Dios para nuestra vida o de su voluntad, y eso puede producir en nuestra vida desgastes, tanto físicos, desgastes emocionales y hasta desgastes espirituales. Número dos, desaprovechar el tiempo. ¿Tú sabes a dónde tú estarías hoy si no te hubieses desviado de la voluntad de Dios? Hasta yo mismo me hago la pregunta para mí. ¿Tú sabes dónde tú estarías ahora? Pero nos hace perder el tiempo, el desviarnos del propósito. A su nombre.
A mí me gusta predicarme a mí mismo. Yo no tengo ninguna frustración cuando yo predico un lugar y la gente lo dice amén, porque yo me predico a mí mismo. Y yo le comparto mi experiencia personal. Y a mí tampoco me interesa lo que la gente pueda decir de mí. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. Porque el que vive para la gente nunca llegará a tomar decisiones sabias para su vida. Porque siempre está pendiente a qué van a decir la gente. Pero el desviarnos del llamado, de la voluntad de Dios, eso nos lleva a desaprovechar el tiempo. Número 3, trae a nuestra vida frustración por falta de resultados en lo que nosotros hacemos. Así que, hablando de redescubrir la voluntad de Dios, redescubrir la voluntad de Dios es una obra de recuperación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres, nosotros como que operamos en la naturaleza adámica, no podemos, desde la plataforma del Adán, no podemos recuperarnos o volvernos a la voluntad de Dios. De hecho, la voluntad de Dios llega a nuestra vida por revelación. A Pedro, la voluntad de Dios le llegó por revelación. Jesús tuvo que revelarle a él cuál era su voluntad para nuestra vida. Porque hablar de voluntad desde la plataforma adámica es hablar del hombre almático. En el alma del hombre reside la voluntad del hombre, el intelecto del hombre, las emociones del hombre están en el alma. Y ahí es que nosotros tomamos decisiones según nuestro medio ambiente, según nuestra cosmovisión. Pero Dios, cuando nos revela su voluntad, es cuando nos encaja dentro del propósito de nuestra existencia. Entonces, no podemos nosotros desde la plataforma del Adán, del hombre caído, descubrir la voluntad de Dios y mucho menos retomar el camino que nos lleva a un redescubrimiento de la voluntad de Dios. Así que para redescubrir la voluntad de Dios es preciso un reencuentro en el mismo lugar donde se nos reveló por primera vez su voluntad. Necesitamos un reencuentro con Jesús en el mismo lugar donde se nos reveló cuál era su voluntad para nuestra vida. Yo no sé en qué punto de tu vida tú estás hoy. Yo no sé cuál es tu condición espiritual en el día de hoy. Yo no sé cuál es el enfoque que tú puedas tener de